toda la querida audiencia en este día. Gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes, por estos medios y poder comunicar la bendita palabra del Señor y lo que Dios quiere para nuestras vidas en este tiempo. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 17. Habla para todos los creyentes, ¿no es cierto? Para los que conocemos el camino del Señor. Y seguramente habrá quien está escuchando del otro lado y quizá por primera vez puede de alguna manera escuchar por causa de algún familiar o porque encontró en la radio o en el Facebook esta predicación. Es el deseo de mi corazón que sea de mucha bendición para todos ustedes. Pero a los cristianos le dice el Señor, versículo 17 de Efesios capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Hasta ahí nomás por ahora. El apóstol aquí hace un llamamiento a la voluntad de los creyentes, cuando dice, esto pues digo y requiero, ¿no? Como que está apelando a la voluntad de cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor Jesús. Y nos dice de que ya al estar en el Señor y conocer al Señor, que ya no andemos como los otros gentiles, como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad es cosa ilusoria, ¿no es cierto? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Yo estaba mirando el pensamiento, la palabra, un poco más en el idioma en el que fue escrito. Entendimiento entenebrecido. Dice plena oscuridad, tinieblas, privado de la luz, que no percibe lo que acontece en su entorno, a su alrededor. El entendimiento totalmente en oscuridad. Por lo tanto, no hay manera de entender lo que le pasa, lo que le está pasando, lo que acontece a su alrededor. Qué situación tan triste, con andando en la vanidad de su mente, ¿no? Pensamientos vanos que no tienen ninguna cosa que pueda de repente ayudarnos al futuro o al presente, ¿no? Porque la vanidad es cosa ilusoria, nada que ver con la realidad que nos toca vivir. Y el entendimiento entenebrecido, ¿no? En oscuridad, no saber lo que pasa a nuestro alrededor, privado de la luz, dice, que no percibe, no capta lo que le está pasando. Ajenos de la vida de Dios, ¿no? Nada que ver estas personas con las cosas que tienen que ver con la vida de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estaba mirando la dureza del corazón, ¿no? Dureza del corazón. Que ya no puede sentir o responder y optar por una nueva dirección, ¿no? Como que la dureza del corazón no le deja sentir, percibir
no responde a un cambio, no puede cambiar. Qué condición terrible. Por eso el apóstol dice, no anden de esta manera. No anden con un corazón duro como el resto de los gentiles, que no pueden entender, que no pueden cambiar, que no, están en oscuridad, en tiniebla. No poder cambiar el camino, un corazón duro, endurecido, insensible también a las reprensiones, que no puede ser llevado a una nueva y mejor forma de ser. En otras palabras, no entiende que debe cambiar de conducta. Qué terrible situación, ¿no? Para esta gente que no conoce al Señor, con su mente en la vanidad, con su entendimiento en oscuridad, con su corazón sin percibir, sin entender que tiene que cambiar de vida, porque si no va mal. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. La palabra sensibilidad, ¿no?, en griego, es la cualidad de poder percibir estímulos por medio de los sentidos, ¿no? Por medio de los sentidos. En otras palabras, realmente una condición deplorable. Claro, con la mente en vanidades, con el entendimiento en la oscuridad, con la ignorancia que tienen en cuanto a las cosas de Dios, la dureza de su corazón que no percibe ni entiende que tienen que cambiar, dice, perdiendo toda sensibilidad, todo estímulo de los sentidos, ¿en qué caen? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El apóstol dice, yo apelo a la voluntad de ustedes, cuando dice requiero, ¿no? Apelo a la voluntad de ustedes, de que no sean como los demás. Ustedes tienen que vivir otra clase de vida, un corazón sensible, una mente limpia, un entendimiento con discernimiento entre el bien y el mal. No sean como esta gente que cae en esta desgracia, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera. Y le dice, después que el apóstol expone todo esto, haciendo una comparación, dice, más vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, esto es una advertencia también, ¿no?, si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis sido enseñados por Él. Si habéis sido enseñados por Él. Conforme ¿a qué? A la verdad que está en Jesús. Conforme a esa verdad, como dice la Biblia, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que Jesús es un camino, no, es el camino. No es que Jesús es una verdad, es la verdad. No es que Jesús es una vida, es la vida. Él es la esencia de todo. Y Él nos ha enseñado a vivir una vida totalmente diferente. A veces uno ve muy tristemente la conducta de algunos cristianos, de algunos predicadores, una conducta que deja mucho que desear y es triste porque de repente son piedra de tropiezo para otros, ¿no es cierto? Pero ojalá que Dios despierte nuestro entendimiento y tengamos la buena voluntad que el apóstol requiere aquí para vivir la vida que Cristo nos ha enseñado. Por eso dice, después que ustedes son enseñados por el Señor, si es que verdad Él les ha enseñado, conforme a la verdad, les dice algo en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, como el apóstol pone como ejemplo a los otros gentiles, ¿no? Por eso dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, corazón duro, ignorancia, vanidad de la mente, dureza de corazón, insensible. En cuanto a esa manera, esa pasada manera de vivir, despojado, dice, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Qué profundo que es esto, hermano. Quizás no encuentro las palabras para
expresarlo, no de la manera que lo estoy haciendo, lo estoy haciendo de una manera sencilla, pero qué profundo, ¿no? De despojarnos del viejo hombre. ¿De cuál hombre? De aquel hombre con la mente vanidosa, con el entendimiento en oscuridad, ajeno de las cosas, de la verdad de Dios, ignorantes, dureza de corazón, insensible. Ese viejo hombre, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que tiene deseos engañosos, ¿no? Deseos engañosos, que nos hace caer en cosas que a Dios no le agrada y que de repente puede poner en tela de juicio nuestra credibilidad como verdaderos cristianos, ¿no es cierto? Y dice, ve aquí, renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Que decía al principio el apóstol, no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Por lo tanto, cosas vanas, ¿no? Espurias, que no tienen nada que ver con la realidad, cosas que no tienen sentido. Cambien esa manera de pensar y renuévense en la mente, vestidos del nuevo hombre, dice, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos manda el apóstol, vuelvo a repetir la palabra del principio, echa mano de nuestra voluntad, porque no está diciendo, bueno, Dios va a hacer esto con ustedes, Dios va a hacer aquello, va a hacer un milagro. No, está hablando de que nosotros tenemos que tomar la determinación de no vivir como el resto del mundo. Una determinación firme en nuestras vidas, a vivir con una mente limpia, pura, a vivir en santidad, conforme a la verdad, a vivir la vida de Cristo. Y nos manda también, aquí en el versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, ¿no? Esto está flor de ahí todo el tiempo, la mentira, ¿no es cierto? Difundida por diferentes medios. Pero es triste cuando esto acontece. El mundo miente y miente y miente. Y bueno, ya parece que es una manera de vivir mintiendo, ¿no? Para alcanzar algunas cosas. Pero es triste cuando un creyente miente. Cuando un predicador miente, ¿no? Es muy triste, muy deplorable para el testimonio como cristiano. Jesús dijo bien claro, ¿no? Que el que miente hace lo que Satanás le está diciendo, porque Satanás es el padre de la mentira. Y si nosotros mentimos, Jesús dijo que nos transformamos, usted ya sabe la Escritura, en hijos del mismo diablo. Lo dijo Jesús, Él lo dijo. Porque bueno, está por ahí el dicho de que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Hijos de Dios está escrito en San Juan, capítulo 1, versículo 12, 13, por ahí usted lo puede encontrar, que Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Él, porque somos engendrados por Él, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando aparecieron aquellos religiosos diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes, ustedes no son hijos de Dios, dijo el Señor, ¿no? Porque ya se sabía que los hijos de Abraham son hijos del Señor, ¿no es cierto? Porque Él los escogió. Ustedes están mintiendo todo el tiempo y hacen lo que el diablo quiere, mentir. Por eso Satanás es el padre de la mentira y nadie debe pedir a Satanás un favor en cuanto a mentir. Jamás mentir. Como Dios es el padre de la verdad. Y no solo el padre de la verdad revelada, sino que es la verdad. No solo que, porque si decimos, bueno, el Señor tiene la verdad. No, claro, la palabra es la verdad, que es del Señor. Pero Él es la verdad en sí mismo. Él es la esencia de la verdad. Por lo tanto, dice, hablad verdad, dejen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Yo no le haría daño al ojo, pues somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Yo no le haría daño a un ojo, o al labio, o a cualquier otro órgano de mi cuerpo. ¿Por qué? Y porque el mismo sentido común me lo dice. Si yo me meto el dedo en el ojo, perdón la expresión así tan vulgar, me meto el dedo en el ojo, voy a sufrir el dolor, todo mi cuerpo va a sufrir el dolor. Por lo tanto, no hablemos mentiras. Cuidado con la mentira,
Porque a veces se toma, bueno, una mentirita piadosa. La mentirita no es piadosa. La piedad viene de Dios, la mentira viene de Satanás, por lo tanto no hay mentira piadosa. Se terminó ahí nomás. Porque alguno con eso de la religión, ¿no? Con que la mentira es alguna mentirita piadosa. No, Dios nos libre de la mentira, que es totalmente diabólica y satánica. Airaos, pero no pequéis. Dice, bueno, cualquiera puede enojarse, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Primero, airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Que la ira, si la soltamos, dice el libro de Proverbios, causa mucho daño. Mucho daño. No soltar la ira. Bueno, podemos enojarnos porque a veces tenemos, entre comillas, cierta razón y nos enojamos, qué sé yo. Cualquiera puede enojarse, pero cuidado con soltar la ira, ya sea con violencia física, verbal o lo que sea. Y no, cuando se pone el sol ya hay que estar en paz, si hay que arreglar, pedir perdón, lo que sea, porque el versículo que sigue dice, ni deis lugar al diablo. No se le puede dar lugar a Satanás. Por lo tanto, si el creyente miente, ¿a quién le está dando lugar? Si el creyente no perdona, ¿a quién le da lugar? ¿Qué dice el apóstol? Yo perdono también a tal hermano, pues lo hago por ustedes para que Satanás no gane ventajas. Si no perdonamos, Satanás saca ventaja, nos llena la cabeza de cosas extrañas contra la otra persona y lo que era un granito de arena se hace de repente una montaña terrible. Y bueno, y después no es lo mismo pasar por un granito de arena que por una montaña, ¿no? No den lugar al diablo. Dice, el que hurtaba no hurte más. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, ¿no? Matar, hurtar y destruir. Por lo tanto, si hurtamos, que es como llevarse algo a la pasada, no es lo mismo que la calificación en cuanto a un robo que ya tiene más gravoso, con armas, con violencia, pero hurtar es como tomar algo así a la pasada. Y bueno, y el diablo hace así, ¿no? A veces el diablo te roba algo, ni cuenta te das, porque lo hace tan sutilmente, tan a tus espaldas, te quita el tiempo de la oración y te da lugar a otras cosas, ¿no? Te quita el tiempo de la lectura y vos no te vas dando cuenta porque te da otra cosa y está entretenido con otra cosa en vez de leer, en vez de orar al Señor. Y bueno, te da manjar y te quita el ayuno. Y despacito no te das cuenta y cuando querés acordar, perdiste el deseo de orar, perdiste el deseo de leer la Escritura, perdiste el deseo de servir a Dios porque siempre está con alguna otra cosita. Él va hurtando. Entonces, nosotros no podemos imitar al diablo también de hurtar, quedarnos con lo que no nos corresponde. Tenemos que ser honestos también en esto. Más antes dice, trabajar, que cada uno trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para tener también para compartir con los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para hacer edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Qué triste cuando algunas conversaciones entre cristianos deja mucho que desear y de repente hay críticas y cosas feas acerca de otros y otros escuchan y en vez de edificarlo lo estamos destruyendo la fe al otro que está escuchando. Cuidado, que todo lo que hablemos sea para edificar y no para destruir. Y si no contristéis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Qué importante, ¿no? Hablamos en estos días en la iglesia acerca del sello, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. En otra parte dice es el arras, ¿no? De nuestra salvación, es como la prenda, es como como puedo decir, el adelanto que Dios nos ha dado para el día de la redención. Y dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura. Creo que hay un texto por ahí, no recuerdo ahora, que dice quitar toda raíz de amargura, ¿no? Por la cual dice muchos no pueden alcanzar el descanso en el Señor. Qué triste la raíz.
Hay que arrancar. La amargura siempre tiene una raíz. Por algo que te hicieron, o por algo que hiciste, o por algo que no pudiste, o por algo que te salió mal. Te amargás y siempre hay una raíz. Entonces hay que quitar la raíz de amargura. Somos cristianos, el enojo, la ira, la gritería. No debe haber gritería en la casa de los hijos de Dios, ni maldiciones tampoco, ni tampoco malicia, porque esto viene todo del infierno. Y el infierno nada nos va a proveer de bueno, ¿cierto? Antes ser benignos, uno con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y recuerden todo, como siempre digo, lo que dijo Jesús allí en el libro de Mateo capítulo 6, que si no perdonamos a los demás, Dios no nos perdona a nosotros. No solamente que si no perdonamos le damos ventaja al diablo, sino que cerramos la puerta del perdón del Señor. Por lo tanto, lo dije que en estos días en una reunión, cuando no perdonamos le abrimos la puerta al diablo para que destruya nuestra mente, nuestro corazón, hasta nuestra salud, y le estamos por el otro lado cerrando la puerta a Dios para que nos perdone cuando sea necesario. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y esta ha sido la palabra de este día. No andemos como los demás, tenemos que andar como Cristo anduvo, lo dice la Escritura. Tenemos palabras de Dios para poder cambiar nuestra actitud. Quitemos el corazón de piedra, el corazón malo, duro, endurecido, la ignorancia, todo lo demás, y vivamos la vida de Cristo, que es maravillosa. Que Dios te bendiga, y será hasta cualquier momento, si Dios así lo permite. Dios te bendiga.